Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahora sí podemos dar una bienvenida como corresponde a la clase de hoy. En este día, este querido día 2 de octubre, con esta querida primavera que inunda los ánimos de creatividad y me hace estar lleno de energía, de deseos de hacer estas clases y que las clases funcionen bien. Y me hace más tolerante a mis propios errores. Por lo tanto, el pequeño chascarro que ocurrió antes de que me diera esta clase solo me llena de más ánimo porque fue divertido y el profe Nico de forma heroica lo resolvió. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Desde San Fernando, desde Viña del Mar. Un saludo desde San Bernardo, nos dice Felipe. Javi Donoso nos saluda Martín desde Valdivia, Puente Alto, Peñaflor, Conce, Chillán, Estación Central, Peralillo, Peñalolén, Puerto Montt, Linares, Los Ángeles, Osorno, Iquique, Maipú, Penco, San Miguel, desde un bar de Gorbea, Chillán, La Unión, Viña del Mar, Narnia, Maipú, Catemu, C. Johannes, en un destello de creatividad nos dice que nos ve desde su casa. Claudio es de Peñaflor, DM1313 es de Melmac. Mira tú, es el planeta desde el que vengo yo. San Joaquín, Talca, San Bernardo, San Miguel, Renca, Tomé, Peñalolén, Valdivia. Yossi también en un destello de creatividad nos cuenta que nos está viendo desde su casa y Baby Estefanía del Ciber. Me estoy tomando un rico café para animar la tarde. Y el profe Nico, nuestro héroe, nuestro salvador, nos ve desde Puntaje Nacional. Oiga, ustedes que son mal pensados y solo café, que me ayuda a tener ánimo, a retener la concentración. ¿Se acuerdan de lo que les prometí la clase pasada al final? Les prometí una clase, o al menos una porción de esta clase, un fragmento de esta clase, en que nos íbamos a dedicar a ver ciertas técnicas de comprensión lectora más en el estilo tips, para luego ver léxico contextual. Entonces, la mitad de la clase la vamos a dedicar a esta visión general de la comprensión lectora. Pero necesito de ustedes el compromiso de que sigan estos pasos que vamos a mostrar hoy. Pueden ser cosas que tal vez cueste empezar a implementarlas en la vida, porque implica cambiar un poco los hábitos, el tiempo que uno le dedica al estudio, pero he hecho una investigación completamente rigurosa en Google para ver qué es lo que opinaban mis colegas de distintas partes de Latinoamérica sobre cómo mejorar la comprensión lectora, y todos estamos más o menos de acuerdo en lo mismo. Los consejos que se suelen dar son casi de sentido común. Lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase es sistematizar más o menos todo lo que dice y luego aplicarlos en la lectura de un texto de Jorge Luis Borges que a mí me parece apasionante. Así que la primera parte de esta clase, antes del break,
la dedicaremos a ver estos asuntos de comprensión lectora. Leo González ya empezó preguntando algo sumamente pertinente. Dice: profe, ¿es bueno eso de quitar la subvocalización para comprender mejor los textos? En efecto, dicen las personas que han estudiado este tema mejor que yo, que cuando uno lee en voz alta, o sea, uno lee en voz baja y uno empieza a mover los labios, uno produce menos concentración sobre el texto que cuando uno lee moviendo solo los ojos. La idea sería mover solo los ojos y tampoco no mover ni los labios ni la cabeza. Eso ya, por ejemplo, un consejo. Aunque, a decir verdad, cuando yo leo poemas en voz baja, voy en la micro leyendo libros de poesía, igual subvocalizo. ¿Y eso por qué? ¿A quién se le ocurre por qué puede ser? Por pasión, por el ruido, porque los poemas tienen una... Javier lo dijo, los poemas llevan ritmo. Parte de meterse en un poema es entender que el poema tiene una dimensión de sí que es más musical. Desde ese punto de vista parece conveniente, o al menos a mí me ha parecido conveniente, romper con esa regla que alguna vez un profesor me dijo en cuarto medio, y con completa libertad dedicarme a gesticular en voz alta. Y bueno, la gente del metro debe pensar que ese tipejo barbón con un libro ahí debe estar medio loco, y no los culpo. Sin embargo, la lectura de los poemas me resulta más provechosa cuando lo hago de esa forma. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sí, mucha gente nueva el día de hoy. Súper bueno. Entonces, lenguaje y comunicación. Clase 9. Consejos para mejorar la comprensión lectora y léxico contextual. Mimicoten también pone caras raras en la micro. Sí, pues la prueba hay que estar en silencio, si esto yo se los digo como lector de poesía, porque a veces me gusta hablar de otras cosas. Pero claro, lo recomendable es no mover los labios, no mover la cabeza cuando uno lee. Yo aquí entonces escribí mi decálogo. Como introducción escribí lo siguiente. Además del manejo de las habilidades de lectura que ha tipificado Demre, que es lo que vimos las 4 clases pasadas, que están en internet y ustedes pueden revisarlas y volver a acudir a ellas para saber cuáles son estas habilidades, o pueden entrar a la página del Demre. Además del manejo de estas habilidades, es posible establecer una serie de recomendaciones para mejorar la comprensión lectora. Sin embargo, y esto aunque parezca obvio, hay que decirlo, nada de lo que aquí se ha dicho opera como una receta mágica que va a funcionar en todos los casos. Sin proponérselo como un plan que requiere disciplina, difícilmente se logrará cualquier meta. Aunque quedan solo 2 meses para la PSU, aún estás a tiempo de incrementar tus capacidades si eres lo suficientemente disciplinada o disciplinado. Esto es un mensaje de esperanza, ¿cierto?
aunque queden 2 meses, todavía pueden mejorar sus habilidades. A ver, honestamente, durante el último mes, digamos durante los últimos 30 días, ¿quién ha leído un libro completo? Uno, 4. Perfecto, oye, qué cantidad de buenos lectores tenemos aquí. Más de uno, Cónico. Jamona de Pavo se lee casi uno semanal. DM1313 se leyó una biblioteca. Mira tú, ¿ah? Qué buen lector es DM1313. Pato no lee libros, pero lee el diario. Cosme Fulanito este mes va a leer Lobo Estepario. Ya. Ahí. Ya, aquí hay muy buenos lectores. Muy buenos lectores y lectoras entre las personas que se encuentran en la clase del día de hoy. Entonces, la verdad es que no deberían haber problemas, porque siendo buenos lectores tienen más de la mitad de la prueba hecha. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Entonces, vamos a pasar a ver como más o menos los aspectos que deberíamos considerar para poder tener una buena lectura. Estas cosas, las personas que son buenos lectores las hacen como de forma más automática. Aquí coloqué esto, miren. En primer lugar, destacar que la capacidad de lectura es una capacidad que se compone de muchos niveles y aspectos. Influyen cuanto menos los que voy a decir a continuación. La capacidad de mantener la concentración en una sola cosa durante un tiempo prolongado. Y pucha que es difícil eso, sobre todo en estos tiempos donde uno es multitask, uno es multitarea. Yo tengo abierto el diario, tengo abierto el Facebook, tengo abierto el email. Entonces concentrarme en una sola cosa a mí me resulta complicado. Pero si uno quiere leer de verdad bien, tiene que hacer ese esfuerzo en el estudio. Por otro lado, influye la memoria de corto plazo. Ustedes saben que la memoria humana la podemos entender al menos en 2 dimensiones. La de largo plazo, que es la que retiene los recuerdos de cuando éramos chicos, retiene recuerdo de las clases de biología de cuando íbamos en segundo medio, retiene lo que nos acordamos de los libros que hemos leído. Y por otro lado está la memoria de corto plazo, que es la que retiene la información con la que nos estamos moviendo en el momento presente. Como la memoria que retiene las operaciones que estoy haciendo en el computador en este momento. La memoria donde yo retengo las cosas que les tengo que decir en la clase, de qué se va a tratar. La memoria donde retengo las cosas que ya les dije para repetirlas o volver a ponerles énfasis. Entonces, por un lado, ¿qué necesitamos desarrollar? Concentración. Por otro lado, desarrollar nuestra memoria de corto plazo, que nos ayuda a retener lo que dijo el primer párrafo cuando estábamos leyendo el último. ¿Qué más? ¿Qué más?
la capacidad crítica de evaluar lo que se lee a cada instante. Y esta capacidad es un poco mayor, es la capacidad crítica. Es decir, no ser pasivos ante lo que leemos, sino que ir formándonos opiniones o asociando lo que leemos a otras cosas que ya sabíamos de antemano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno ya tiene una capacidad lectora más desarrollada, uno ya a cada párrafo va diciendo, sí, le encuentro razón. No, aquí lo que dice es una tontera. Sí, aquí está bien, sí. O decir, esto está bien escrito. O esto yo lo leí en otro lado. Esta idea se la está copiando a este autor. El desarrollo de esa capacidad crítica de ir opinando lo ayuda a uno también a retener más aspectos. A veces yo me acuerdo de lo que leí en un libro porque me acuerdo de lo que opiné sobre ese texto. Pero señor Sigmund Freud, si usted es psicoanalista, da lo mismo que la gente piense que está loco. Usted es el que le dice a los demás que lo están. Y tal vez un aspecto también de enorme relevancia es la capacidad de reconocer ideas principales y separarlas de las secundarias. La capacidad de retener las ideas principales de cada párrafo y así seguir un hilo del texto. Entonces, si al menos, leer bien involucra una enorme multitud de capacidades que los buenos y buenas lectores y lectoras terminan desarrollando de todas formas. Sin embargo, en estos aspectos más o menos se juega la capacidad de leer bien. ¿Cómo se evaluarían ustedes en cada uno de estos aspectos? He mencionado 4. Háganse una visión autocrítica. ¿Cómo dirían ustedes que están en concentración, en memoria, en capacidad crítica y en capacidad de reconocer las ideas principales para seguir el hilo del tema de un texto? Intermedio bajo, mal. Porque ven que al uno decir como, ya, aquí estoy bien, aquí no estoy tan bien, uno es capaz de poder distinguir y reconocer aquellos aspectos que hay que mejorar. Por ejemplo, si en memoria están bien, no tienen por qué trabajar tanto la memoria. Y por ejemplo, trabajar mejor la concentración. Esa, digamos, es como la utilidad que tendría esta manera de aproximarse que yo les estoy sugiriendo. Entonces, ¿cómo trabajar estos aspectos? Concentración, dicen la mayoría. Memoria, concentración. Ya. Y les produce problema el género lírico. Oh, Dios mío, es que como ya nadie acostumbra a leer mucha poesía, la gente encuentra que los poemas son raros, pues. Y yo creo que
Bueno, como les he contado muchas veces, una de mis pasiones en la vida es la poesía. Entonces a mí no me parecen tan raros y creo que me dejaron de parecer tan raros cuando dejé de leerlos como otros textos. Y para poder darle su especificidad, solo lo pude lograr leyendo mucha poesía porque era algo que me llamaba la atención. Tal vez empezando desde autores más contemporáneos. Continuamos con esto. Ya. Aquí vamos a empezar a ver consejos. Vamos a pasar a lo práctico. No engañarse a uno mismo. Mientras hagan las cosas que les vamos a decir acá, por lo que más quieras, cierra Facebook, Twitter y apaga el WhatsApp. Es difícil, todos en esta era lo entendemos, pero hay que hacer el esfuerzo. Requerimos mucha concentración, sobre todo en el primer momento. Apaguen el WhatsApp, apaguen el Facebook, apaguen el Twitter. Ese sería mi primer consejo antes de empezar a desarrollar cualquier cosa. No solo ahora, pues yo les digo cuando ustedes empiecen a desarrollar esto por su cuenta. Y les recomiendo que estos consejos los pongan en práctica a diario. Ya, lo primero que les voy a decir es que para la concentración y la memoria hay en internet programas y sitios web de algo que se llama Brain Training. Hay distintos juegos. Busquen, evalúen cuál es el que más les gusta y antes de comenzar a estudiar, jueguen media hora eso. ¿Para qué sirve? Ayuda, pues. Sobre todo los juegos de memoria y porque ayuda a mantenerse concentrado. Ciertamente, van subiendo de nivel, sí, pues, van subiendo de nivel y asimismo ustedes van evaluando. Otra cosa como para evaluar concentración es jugar 20-30 minutos de sudoku. A ver ¿cuál es la noticia que nos mandó la Lina? Que no funcionan. Mira tú. Yo les digo que coloquen juegos que estimulen su memoria, que hagan algo distinto de leer, que por ejemplo sea jugar estos juegos, o lo que sí funciona, luego de esta noticia decepcionante, yo quería ser como un profe moderno, ¿cachai? Que les dice que jueguen para aprender, etc. Pero entonces jueguen Sudoku. Pero algún juego que les permita entrar en un estado de concentración.
En el fondo eso es lo que quería decir. Ya. El asunto es que el cerebro y las actividades cerebrales, como cualquier otra habilidad humana, puesta en práctica permanentemente, desarrolla capacidades. Y allí es como en el fondo ese es el punto que yo quiero recalcar. Luego de este fracasado punto de los juegos de brain training, pero siempre queda en la moral esa enormidad maravillosa que se llama Sudoku, o los juegos de memoria como el Memorice. Luego de haberse dedicado a eso, viene la previa a la lectura de un texto. ¿Cuál es la previa? La previa es lo que se hace antes de leer un texto. Mirar la forma del texto, mirar el título, cómo está repartido el texto, cuántos párrafos tiene, y a partir de eso establecer hipótesis y hacerse preguntas. ¿Qué preguntas? ¿De qué trata este texto? ¿Qué cosas sé yo de ese tema? Establecer a qué tipo de texto corresponde. ¿Estoy leyendo ahora una argumentación? ¿Estoy leyendo un cuento? ¿Estoy leyendo un poema? ¿Un texto expositivo que divulga conocimientos? ¿Estoy leyendo un texto periodístico? Y reconocer la actitud correcta con la que abordo cada tipo de texto. ¿Y por qué? Porque no leemos de igual forma todos los textos. Cuando uno lee un texto argumentativo y te das cuenta que lo que estás leyendo es una persona tratando de convencerte de su opinión, evidentemente uno asume una actitud en la que con lo que está leyendo uno va a intentar rastrear cuál es la opinión de esa persona, cuáles son los argumentos que emplea, contra qué postura se está argumentando, para qué quiere argumentar lo que argumenta, qué ideas, qué cosmovisión tiene esa persona que me quiere convencer a mí de esto. Y eso va a pasar con todo texto argumentativo. Si lo que estoy leyendo es un texto expositivo, debería preguntarme, ¿cuál es el conocimiento que se me quiere transmitir aquí? ¿En qué investigaciones se basa ese conocimiento? ¿Por medio de qué estrategias el autor de este texto me transmite a mí los saberes que me quiere traspasar? ¿Qué me quiere informar? Un texto narrativo, en cambio, ¿qué cosa uno empezaría a fijarse cuando lee un texto narrativo? A ver. Narrador, personajes, trama. Primero yo creo que sobre todo uno se fija en la trama, ¿o no? Trata de empezar a seguir la historia que le están contando, el cuento que te quieren vender. Uno empieza a seguir la sucesión de hechos, de acontecimientos que van ocurriendo
y a partir de eso empieza a seguir una trama. Entonces, ¿se dan cuenta? Guarda cierta importancia, cierta relevancia, que uno sepa con qué tipo de texto está tratando. Porque de esa forma uno se puede adelantar a aquello en lo que tiene que fijarse. Para cada texto nos tenemos que fijar en cosas distintas. Entonces, así orientamos nuestra atención, pues. Como la atención es un recurso limitado, uno no tiene atención infinita. Ya, a ver, están diciendo 2 tips. Leer las preguntas antes que el texto, dice alguien, y lo otro es empezar por la sección de comprensión lectora. Con respecto a lo último, leer la sección de comprensión lectora, primero, es lo que yo hice cuando hace muchos años atrás, hace 9 años atrás casi, yo di la PSU. Y debo decirles que me funcionó bastante bien. Sin embargo, leí esa sección, no contesté nada y después hice la prueba de nuevo. No, yo di la PSU, el 2004 había PSU. Di la segunda PSU. La primera fue el 2003. Pero eso es porque yo leo rápido, entonces me pude dar el lujo de leer primero la sección de comprensión lectora, no contestar ninguna pregunta y empecé del principio e hice la prueba de nuevo. Tengo 26 años, Nacho, no soy tan anciano. Y me demoré casi todo el tiempo disponible para hacer la prueba. No escatimé en el tiempo, pero me fue súper bien, po. Yo les recomiendo, si es que pueden, hacer eso, enfrentarse a los textos 2 veces, está súper bien. Soy más joven que viejo dando PSU. A mí me parece que ese nick es genial, es brillante. La otra pregunta que hacen, ¿es mejor leer las preguntas primero? Creo que eso ya es más cuestionable porque puede predisponer una lectura a una lectura que puede ser engañosa, sobre todo porque leer las preguntas sin el contexto del texto previo puede desorientar la lectura principal. Sin embargo, no sé, prueben ustedes. Lo que me gustaría decirles y lo que les digo siempre es que no hay ninguna técnica infalible. Todas las técnicas las tienen que probar. Y para eso están los ensayos de puntaje nacional, para que puedan hacer 1 y 1000 veces los ensayos, de manera tal que vayan viendo qué técnicas les sirven y qué técnicas no. ¿Qué técnicas les sirven? ¿Qué técnicas no? Porque es bueno conocer previamente antes de hacer las cosas. Como es bueno conocer cosas sobre las carreras y las universidades a las que uno quiere optar en el futuro. Por eso, conoce las facultades y las carreras de Universidad Mayor. En un solo clic, visita www.umayor.cl y encuentra la carrera de tu futuro. Universidad Mayor, todo para lograrlo.
Natadil dice algo que es súper relevante, miren. Yo creo que para la PSU la comprensión lectora es sumamente importante, y más aún para la universidad. Me he dado cuenta que en la universidad casi nadie sabe leer bien. Incluso me di cuenta que yo tampoco leía tan bien como creía. Sí, es que yo también te encuentro mucha razón en eso. O sea, el tema de la comprensión lectora no es para puro que les vaya bien en la PSU. Chile es un país que en los estudios ha dado un índice de analfabetismo funcional altísimo. Analfabetismo funcional significa, uno sabe leer, uno sabe juntar las letras y leer las palabras, pero que en el fondo no entiende. Y se dan cuenta lo relevante que es saber leer, cómo eso ayuda a formar pensamiento propio, ayuda a aprender cosas, a aprender, pero de verdad, o sea, yo quiero aprender sobre tal tema y me leo un libro, y porque leo bien, en verdad podría aprender o estudiar de temas que yo no sé nada. Cómo desarrolla el intelecto, cómo desarrolla las facultades críticas, cómo uno desarrolla la capacidad para tener opinión y juicio sobre las cosas. Es enormemente importante la lectura, no solo para la PSU, no solo para que les vaya bien el lenguaje, si la PSU es un momento de sus vidas, pero no es de ninguna forma su vida entera. Sin embargo, toda la vida les va a servir tener hábito lector, y es increíble cómo te abre posibilidades ser bueno para leer. Así que, muy buena acotación. Mencionamos la previa. Ahora, luego de la previa, conviene hacer ciertas recomendaciones sobre la lectura de los textos. Ya, estas son como cosas que hay que empezar a aplicar sistemáticamente y que ahora están en el momento ideal para hacerlo. Les recomiendo, y se los he dicho varias veces antes, les recomiendo que empiecen poniéndose metas realistas. ¿Saben? Yo era, hasta hace un par de años atrás, yo era súper malo para los deportes. En el colegio copié educación física sistemáticamente. Luego me puse a estudiar una carrera humanista donde me la pasaba leyendo y sentado. ¡Ay, Dios mío! Entonces, llegó un momento, a mis 25 años, en que yo ya sentía que no podía más así, y me puse a trotar. Obviamente, al principio, mi frustración fue enorme, pues. Duraba como 3 minutos trotando y no daba más, pues. Y yo decía, pucha, pero si en internet le dije que hay que trotar al menos 20 minutos para que sirva de algo. Y duraba 3 minutos trotando. Era ínfimo. Entonces, tuve que entender que si me ponía una meta muy alta que yo no podía cumplir, lo único que iba a sentir era frustración. En cambio, si era realista conmigo y decir, ya, soy un fiasco en esto del acondicionamiento físico. Soy un fiasco. Duro 3 minutos trotando y después el corazón se me quiere salir del cuerpo. Ya, asumámoslo, soy un fiasco. Pero la próxima vez que salga a trotar voy a trotar 4 minutos. Ya, pues troté 4 minutos. Y claro, a los ojos de una persona que es buena para el deporte, 4 minutos no era nada. Sin embargo, 4 minutos era para mí avanzar 1 minuto más de lo que había hecho al principio.
Y de a poco fui pescando el hábito. Y aunque no soy ni por lejos un gran deportista, al menos tengo el hábito de ejercitarme algunas veces a la semana para no atrofiarme el cuerpo, porque ocupo la cabeza todo el día. Ahora, en la lectura es lo mismo. De verdad lo ideal sería que una persona leyera 24 horas diarias, porque leer es hermoso. Pero veamos, tal vez a algunos de ustedes les cueste incluso sentarse 20 minutos con un libro sin desconcentrarse. Entonces pónganse metas realistas pero constantes. Metas realistas pero constantes. Es decir, si en verdad llegar a los 15 minutos les cuesta, pónganse una meta de 10 minutos, pero al día siguiente suban a 15 y al día siguiente suban a 20. Así llegan hasta la hora de lectura, pero sean constantes, ¿me entienden? Porque cuando uno se pone una meta que no puede cumplir y no la cumple, sobreviene la frustración. Y uno asocia esa actividad a estar frustrado, por lo tanto la evita. Porque nadie quiere frustrarse. Tenemos una propensión natural a evitar las actividades que nos frustran. En cambio, si nos ponemos metas realizables, cuando cumplamos la meta vamos a sentir satisfacción. Y al sentir satisfacción vamos a querer volver a hacerlo. Esa teoría es una teoría psicológica y pedagógica súper vieja y añeja, que se llama conductismo. Y que en realidad es una aberración. Es como esta cuestión de los ratones que les daban queso cuando terminaban de cruzar el laberinto, entonces se generaba un estímulo positivo. Claro, no es la teoría psicológica ideal. Pero, sin embargo, como una forma de fomentarnos buenos hábitos para la lectura, a mí me parece que es correcto. O sea, en el fondo es hacer algo que nos produzca satisfacción de una meta cumplida. Entonces, siendo las 19:20, me parece que es un buen momento para plantearles la pregunta desafío del día de hoy. Luego, a la vuelta, vamos a aplicar los consejos que vamos a ver en este fragmento sobre un texto. Por ahora, los voy a dejar entonces con la pregunta desafío del día de hoy, que es... Dicen que usted es un gran asesor. Perdón. La pregunta desafío del día de hoy, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. A ver, la voy a ajustar a la pantalla. Ya, esta. Puede ser una pregunta interesante de ser abordada. Aparte, el último tiempo no hemos hecho preguntas desafío de contenidos. Por eso he elegido esta. Nos vemos en 10 minutos más.
He vuelto. Vamos a resolver la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Ya. La pregunta nos dice: ¿en cuál de los siguientes elementos en cursiva se reconoce una metáfora? Primero, ¿qué es una metáfora? Una figura literaria. ¿Y en qué consiste esa figura literaria? Una comparación sin el cómo. Se unen dos conceptos que no están relacionados entre sí y se identifican. Entonces, ¿por qué aquí tenemos una metáfora en la A? Efectivamente, la alternativa correcta es la A. ¿Pero por qué es una metáfora? Explíquenme esta metáfora. Javier, bien, una comparación implícita. El verde seno, ya, ¿qué pasa? Porque es como si caminara por el pasto. Están muy bien. Los felicito. Esta clase la vamos a extender por 6 minutos más o menos, luego de las 8, para que alcancemos a ver al menos un poco de léxico contextual para continuarlo en la próxima clase. Ahora sigamos con el tema que nos había convocado anteriormente, que era el tema de la comprensión lectora. Aquí venimos a decirles algunas cosas sobre cómo mejorar la comprensión lectora durante y después de la lectura de los textos. Primero, al leer cada párrafo, subrayar todas las palabras que no se entiendan, buscarlas en www.rade.es y volver a leer el párrafo. Si se cabecean mucho y pierden mucho tiempo y mucha concentración tratando de saber qué significa una palabra, háganse la vida más fácil y búsquenla en el diccionario. Luego, subrayar las ideas principales y anotar comentarios. Finalmente, y esto sí que es importantísimo, cuando terminen cada párrafo, pregúntense cuál era la idea principal del párrafo. Si es que no pueden recordarlas, es que no estaban leyendo bien. Así que despejen un poco la cabeza. Porque no tiene sentido perder tiempo leyendo sin integrar lo que se lee. Por eso es tan importante hacerse esa pregunta. Imagínense, si uno lee y como que suenan los sonidos en la cabeza, pero uno no está captando nada, uno está perdiendo el tiempo nomás, pues si no tiene ningún sentido dedicarle concentración a eso. Entonces, al final de cada párrafo, preguntarse, a ver, ¿cuál era la idea principal? ¿De qué está hablando este texto? ¿Qué opino yo de lo que acabo de leer? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en desacuerdo? ¿Me parece interesante? ¿Me parece fome? Entonces, vamos a tomar un texto
de uno de mis autores preferidos. A ver cómo se ve. Hay que agrandar un poco. Uno de mis autores preferidos en la vida es Jorge Luis Borges. Gran cuentista, ensayista, intelectual argentino. Vayamos trabajando juntos la lectura de este texto. Partamos por el título. Voy a abrir acá un pequeño bloc de notas donde vamos a ir haciendo nuestros comentarios. Pucha, pero no se lee nada. Voy a cambiar la herramienta. A ver. Se puede. Pero ya está muy chico ahí, ¿no? A ver, el bloc de notas parece ser la mejor opción porque no tiene... ¿Leen el texto? ¿Alcanzan a leer las letras o no? Sí, ya. El bloc de notas no tiene formato, ¿o sí? Ah, sí, sí tiene. Mira tú. Yo pensaba que era texto plano nomás. Ya. El título. ¿Qué pueden decir al leer el título de este texto? ¿Qué sabemos? Tema del traidor y del héroe. Ya, nos sitúa con respecto a un protagonista y antagonista. Pero ahora está muy grande la letra. No me va a dejar escribir nada. Ya, hay dos personajes principales que alguien dice bueno y malo de una. Bueno y malo de una. No está hablando de una dualidad, ¿cierto? De un bien y un mal. Va a haber alguna oposición. ¿Qué sabemos del texto? Nos menciona también quién es el autor del texto. Sabemos que Jorge Luis Borges es un cuentista argentino que escribía ficción. Así que lo más probable es que el texto que vamos a leer a continuación sea un texto de ficción. Feliber dice, va a abordar el tema del traidor y del héroe. Ya, esto es lo que tenemos como dato previo. Entonces pongámonos a leer. Párrafo 1. Bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, ¿sabemos lo que es exornador? Ni yo sé lo que quiere decir esa palabra. Entonces, para ampliar mi vocabulario,
Voy a entrar al sitio web de la Real Academia Española y voy a buscar exornador. No me dice qué es un exornador, pero sí me dice lo que es exornar. Hago clic y sé que es adornar, hermosear, amenizar o embellecer el lenguaje escrito con galas retóricas. Muy bien. Ahora sé que para Borges, Chesterton es un escritor que hermosea sus textos. Y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, o sea, nos habla de un escritor y de un filósofo. He imaginado este argumento, que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, lo vislumbro así. ¿Qué sacamos de este primer párrafo? ¿Cómo empieza? Ya, podemos señalar un contexto. Está ocurriendo la guerra. Buena observación. El primer párrafo pareciera ser que el narrador mismo nos está hablando sobre un cuento que va a escribir. Y se puede decir que es una narración testigo. Este cuento de Borges es súper interesante porque, si bien se entiende como un cuento, Borges nunca lo cuenta como un cuento. Nos cuenta la historia como si nos estuviera hablando de que tiene ganas de escribir una historia. Entonces es el cuentista explicando el proceso por medio del cual crea un cuento, pero que no ha inventado todo. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos, 1824. El narrador se llama Ryan. Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. Nos introduce un personaje ya. ¿Cuál es el personaje que está introduciendo? El personaje introduce un personaje que es el narrador. Nos dice ya, decide el espacio geográfico y el espacio histórico en el que ocurre el texto. Nos señala un primer personaje, que es el narrador de este cuento ficticio. Nos señala que este personaje es nieto de otro personaje, que se llama Fergus Kilpatrick, y nos da algunas circunstancias sobre él. Continuemos. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores, a semejanza de Moisés que, desde la tierra de Moab, divisó y no pudo pisar la tierra prometida. Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador.
Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico. Parece repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertían el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatir una torre que le había decretado el senador. Falsos y anónimos rumores. La víspera de la muerte de Kilpatrick publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer presagio, pues aquel había nacido en Kilbargan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la historia decimal que dio Condorcet, en las morfologías que propusieron Hegel, Spengler y Vico, en los hombres de Hesíodo que degeneran desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrinas que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick fue Julio César. Paremos ahí porque este es un párrafo largo. Borges agrega muchos aspectos de estilo literario. Pero ¿qué tenemos? ¿En qué ideas ha insistido? Primero, Kilpatrick. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que Ryan está escribiendo una biografía de Kilpatrick. Recordemos que Ryan es un personaje del cuento que a su vez es el narrador de una historia que está escribiendo. Tenemos que, al parecer, Kilpatrick fue asesinado. Fue asesinado en el teatro. Kilpatrick fue advertido de ese asesinato. Y Ryan piensa que Kilpatrick está repitiendo lo que le pasó a César, a Julio César, que fue víctima de una conspiración. Se hace una analogía con Julio César, en la medida en que ambas personas murieron traicionadas y ambas personas fueron advertidas antes de su muerte. Información secundaria hay mucha. Borges llena de cosas. Hace reflexiones sobre el carácter cíclico, da detalles de las circunstancias, nos cuenta esto del sueño, pero lo principal aquí son estas ideas que hemos ido apuntando. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación. Una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick en día de su muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en la tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copie a la literatura es inconcebible. Ryan indaga que en 1814 James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César. También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los Festspiele de Suiza, vastas y errantes representaciones teatrales que requieren miles de actores y que reiteran hechos históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que pocos días antes del fin,
Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no coincide con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto. Esa investigación es uno de los hiatos del argumento. Acuérdense que arriba el narrador nos dijo que todavía no había inventado el argumento entero. Y logra descifrar el enigma. ¿Qué información nos añadió aquí? Elegí un texto de Borges porque es difícil. Ryan encontró los archivos. Primero, Ryan se da cuenta que un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick el día que murió eran palabras que habían salido en Macbeth. Luego, Ryan indaga que Nolan, que era compañero del héroe de Kilpatrick, había traducido a Shakespeare al gaélico, y entre ellos había traducido a Julio César. Luego descubre que Nolan había escrito sobre los Festspiel de Suiza, que eran representaciones teatrales donde muchos actores reiteraban hechos históricos en los lugares en los que ocurrieron. Es como si nosotros nos juntásemos miles de chilenos y representáramos la batalla de Maipú. Esos datos nos dio. Entonces lo anotamos. Ryan descubre entre los manuscritos de Nolan que él había traducido a Shakespeare y que había escrito sobre un teatro suizo que repetía hechos históricos. Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actores fueron legión, y el drama coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido. O sea, Ryan descifró el misterio. Esto es lo que realmente pasó. El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento del traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Kilpatrick era el traidor y el héroe al mismo tiempo. O sea, resumimos aquí el párrafo anterior. Nolan descubre lo que ocurrió.
Kilpatrick, o sea, Ryan descubre que Kilpatrick encomendó antes de la rebelión encontrar al traidor. La tarea se la encomendó a Nolan. Nolan descubrió que el traidor era el mismo Kilpatrick. Kilpatrick firmó su sentencia, pero pidió que su castigo no afectara la patria. Entonces, Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiese comprometido la rebelión. O sea, no podían decirle al mundo que Kilpatrick era un traidor, porque si se lo decían al mundo, la gente iba a perder la fe, pues. Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor un instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido en circunstancias deliberadamente dramáticas que se grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto que le daba ocasión de redimirse, que rubricaría su muerte. O sea, como Kilpatrick era adorado por Irlanda, no se le podía decir a la gente que era traidor. Así que para ejecutarlo se diseñó un plan donde era asesinado. Así Kilpatrick se redimía. Kilpatrick era Jeremias Springfield, sí, pues. Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución. Tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había... miren, hablamos de que había que mantener la concentración en la lectura, pues, y ustedes se han dedicado a puro chatear y a quejarse. De lo que se trataba ahora era de poner en práctica lo que habíamos hablado, pues. Concéntrense para que podamos terminar. Repitió escenas de Macbeth de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había sido prefigurado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista. El rol de algunos fue complejo, el de otros momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez enriqueció con actos y con palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama, hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y el héroe, que apenas pudo articular entre 12 efusiones de brusca sangre algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso tal vez estaba previsto.
Entonces, ¿qué pasó? Se montó el plan, la gente se lo creyó y Kilpatrick fue asesinado. Nolan escribe un libro dedicado al héroe. Y aquí tenemos el texto resumido. Espacio geográfico, ya. Hay un narrador que es nieto de Fergus Kilpatrick, que está escribiendo una biografía de Kilpatrick, y así se nos revela que Kilpatrick fue asesinado, que Kilpatrick fue advertido de ese asesinato. O sea, Nolan, Ryan, ¿o no? No, Nolan. Ryan piensa que Kilpatrick está repitiendo lo que le pasó a Julio César. Y Ryan, investigando, investiga lo que pasó y se da cuenta que hay ciertos párrafos de Shakespeare, lo que le induce a la sospecha. Y se encuentra en los manuscritos de un tal Nolan, que, además de haber traducido a Shakespeare, hablaba de un tipo de obras que involucraban a toda la ciudad. Así es que Ryan descubre la verdad. Kilpatrick en realidad era un traidor. Ese traidor era muy querido por el pueblo de Irlanda, así que se decide ejecutarlo, pero que la gente no lo sepa. Y eso es lo que pasa. Y además, ¿sabían ustedes que todavía pueden inscribirse en la PSU? Universidad Mayor te recuerda que te quedan solo 3 días para inscribirte en la PSU, ya que el DENRE extendió el plazo de inscripción hasta el viernes 4 de octubre. Infórmate en denre.cl, toma una decisión de futuro y postula a la Universidad Mayor. Bueno, les costó mantener la concentración, chiquillos. Ya, pero ¿qué fue lo que fuimos haciendo? Ya, prométanme que van a leer el texto. Pero, bueno, tal vez no salió tan bien como yo esperaba que saliera. Pero fuimos estableciendo, tras la lectura de cada párrafo, cada unidad de sentido, un resumen de lo que había dicho cada párrafo. De esa forma, al final pudimos reconstruir el texto entero. Eso se hace. Lo que yo quise hacer, con mayor o menor éxito, fue mostrarles más o menos cómo uno debería ir haciendo una lectura. Luego de cada párrafo, preguntarse qué es lo que uno acaba de leer y cuáles son las ideas principales de lo que uno acaba de leer. Al principio también hicimos esto de buscar las palabras que uno no conoce. Las cosas que dicen en el chat. Bueno, chicos, chicas, se nos ha ido el tiempo. Vamos a tener que darle una clase más al léxico contextual. Y, bueno, pues, ojalá algo de lo que se habló hoy día, alguna de las técnicas que hablamos, ustedes puedan aplicarlas. Se nota que les falta concentración. Se desconcentran muchísimo, sobre todo porque se están fijando mucho en el chat.
El hacer vida social les está perjudicando su concentración en la clase. Así que, chiquillos, para la próxima clase pongan más concentración, porque si no vamos a tener que tomar medidas con el chat y eso nadie quiere que ocurra. No es cierto eso. Pero por favor, en la próxima clase pónganle más atención, porque si no, esto no sirve de mucho. ¿Ya? La próxima clase vemos vocabulario contextual. Nos vemos el lunes y que les vaya muy bien. Hasta pronto.